Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Cómo están todos? Les doy la bienvenida un día más a una nueva entrevista de Agribusiness, el espacio que, como digo siempre, diseñado para directivos, productores y líderes de empresas donde compartimos perspectivas y trazamos el futuro de esta industria tan interesante para nosotros y tan presente que tenemos en nuestro día a día, en el sector porcino en este caso. Hoy, en el día de hoy que estamos grabando esta entrevista, nos trasladamos hasta Guatemala. Nos trasladamos a Guatemala para saludar a una de las personas importantes para la porcicultura guatemalteca y a quien tuve el placer de conocer personalmente en mi última visita al Congreso APOUA, un congreso impresionante, tengo que decir, un congreso que nos sorprendió a todos aquí en España que fuimos. Os hablo en concreto, en el día de hoy, de Eric Morales, quien es el director pecuario de Empacadora Toledo, una de las empresas de producción porcina más importantes de Centroamérica. Y que os comentaba, ya tuve una pequeña charla con él, con Eric, que por cierto podéis ver en el canal de YouTube de Porcinews Latam. En YouTube, Porcinews Latam, Porcinews en español, tenemos una pequeña entrevista. Y la verdad es que una de las cosas por las que estamos hoy aquí es que me quedé con ganas de más después de aquella pequeña entrevista que tuve con él en APOUA. Si te soy sincero, Eric, ya que te tengo por aquí, ya te lo comenté a ti en persona, en pocos minutos de conversación me quedó claro que eras uno de los pesos pesados de la porcicultura en Latinoamérica. Me impresionó tu forma de ver la porcicultura y cómo enfrentas los retos en tu vida personal y profesional. Así que, Eric, bienvenido, y si te parece bien, empezamos. Agribusiness con Luis Carrasco. Gracias, muchas gracias por la entrevista. Buenos días, buenas tardes, que estamos en diferentes continentes. Gracias por la entrevista, pues es un gusto participar y poder aportar en lo pequeño o mínimo que sea para la porcicultura, principalmente latinoamericana, que es en la región donde más nos desarrollamos. Vamos a empezar por el principio, Eric. Y quiero que me digas quién es Eric Morales y cómo te defines o cómo crees que te perciben tus compañeros de país y de sector. Bueno, yo trato de ser buena persona, aunque mi cara no me ayuda muchas veces. Dicen que tengo cara de enojado. A veces me enojo, pero soy impulsivo, trato de ser amigable, exigente, sí. Exigente, sí, pero con respeto, con los valores que la empresa nos ha establecido ya después de 13 años de estar y más de estar en esta empresa, donde la calidez familiar es lo más importante. Entonces tratamos de vivir el ambiente laboral y colaborativo como una familia, pues, donde hay sinsabores, hay de todo, pues. Y, y bueno, lo mejor es tratar de vivir en la calidez familiar el trabajo, ¿no? Sí, una de las cosas que definen, yo veo mucho en Centroamérica, Latinoamérica en general y en Centroamérica particularmente, es que todas las empresas vivís la profesión desde un punto de vista muy familiar. Sois como todos una gran familia. Es lo que yo veo cuando voy a las empresas de allá. ¿Esto es así en todas las empresas o algo propio? Es la sensación que tengo yo, pero ¿es algo propio de CMI, de Empacadora Toledo en este caso, o es generalizado? Yo diría que es en general, en unas más que en otras, porque aquí tenemos se ha creado la cultura de ser así. De hecho, nuestro propósito es generar con calidad familiar oportunidades que cambien el mundo, ¿no? O sea que tenemos en el ADN el tratar de vivir con calidez familiar, de respetar y de mantener nuestros valores, ¿no? Que los valores que significan mucho, que reír es nuestro acrónimo de valores, que es responsabilidad, excelencia, integridad y respeto, ¿no? Que el Ujú. respeto está marcado ahí también, ¿no? Hay que respetar a todo el mundo. Ujú. El- una de las cosas, como decía al principio, que me ha sorprendido, yo creo que es menos habitual, es que eres veterinario.
pero también realizaste una formación en administración de empresas por el INCAE, que es una escuela de negocios muy importante aquí en Costa Rica. Es una formación poco habitual entre los que compartes profesión. ¿Por qué un veterinario se puso a estudiar dirección de empresas? Bueno, en principio tuve bastante habilidad con los números. De hecho, cuando empecé la universidad y le hacen examen vocacional a uno, decían, mira, ¿y por qué no estudias ingeniería o algo así? Pero no, a mí siempre desde pequeño que jugábamos ahí con los primos, yo siempre jugaba de veterinario. No sé por qué no se me ocurrió ser astronauta o millonario. Pues yo siempre jugué a ser veterinario, pero siempre tuve habilidad con los números. Cuando salí de la facultad, eh, tuve la oportunidad de estudiar en Hannover, en Alemania, pero por X y Y razón se cayó la beca en la universidad. Y luego, bueno, buscando oportunidades, pues apliqué a la beca de administración de empresas, la gané. Sorprendido, de hecho era en el programa el único médico veterinario que había. Y ahora que nos reunimos después de egresados con algunos compañeros, todavía les digo que el que más aprendió ahí fui yo, porque yo no sabía nada. Ahí habían administradores, habían ingenieros industriales que sabían algunas bases de administración. Yo llegué en cero, pues. Y, y los molesto, que es lo que el que más aprendió en todo ese programa fui yo, por lo mismo. Claro, yo te tengo que decir que he estado revisando alguna entrevista que te han hecho ya por redes. Te he visto que desafortunadamente la beca no la perdiste por un tema de personal tuyo ni de formación, porque estaba más que preparado, es un tema más político, vamos a decir, ¿no? Que eran temas de la política en su Sí, momento, sí. ¿no? Pero claro, lo que me sorprende es que el INCAE, cuando da una beca de este tipo, o sea, normalmente no se fija en los veterinarios, ¿no? Se fija en cualquier otro tipo de perfil, ¿no? Y claro, me dices que aprendiste mucho, claro, aprendiste mucho, porque, claro, porque venías de un mundo, es decir, el veterinario, que aunque te gustaran los números, no es el habitual de este tipo de escuela de negocios. Es decir, ¿cómo pasaste esa formación allí y cómo te veían los compañeros de estudios? Porque, claro, un veterinario estudiando en el INCAE. Te digo, el primer año fue como pasar el año, el Niágara en bicicleta. Me estaban hablando en ruso, en mandarín, no entendía nada, ¿no? Pero éramos alrededor de 5 o 6 guatemaltecos, ningún médico, obviamente, todos están con formación algo administrativa. Y bueno, me apegué a ellos me apapacharon, por así decirlo, como lo mismo tú dices, en Centroamérica somos muy unidos, sin conocernos, pues yo los conocí allí y me apoyaron mucho. Bueno, luego pues tiene que tener uno algunas habilidades para aprender y para absorber. Siendo uno joven absorbe más y luego ahí pasamos el primer año trastabilando, pero el segundo ya está adaptado uno y ya se fue. Fue no fue fácil, pero muy agradable. Y te digo, el aprendizaje fue mucho, ¿no? Ujú. El- una anécdota sobre ti, que me han dicho sobre ti, es que fuiste jugador de fútbol o ibas para jugador de fútbol profesional o que ibas en buen camino para serlo. Yo tengo que decir que en mi caso, yo estaba también en el fútbol, en el mundo arbitral. Tú eras, jugabas, yo impartía justicia, vamos a decir. Yo tuve que dejar la profesión por edad, porque sabes que a los árbitros se nos jubila bastante jóvenes, bueno, como un futbolista, ¿no? Pero tú, ¿por qué dejaste el fútbol profesional si tenías buen camino y te dedicaste a la porcicultura? Bueno, era bastante joven, era todavía menor de edad. Yo, por un amigo, un excelente jugador, que de hecho sí se destacó mucho más, él me llevó a las básicas de un equipo, de la Aurora se llamaba, era un equipo militar que tenía muy buenas bases. Y empezamos jugando ahí, creciendo desde la infantil, intermedia, especial. Ahí alrededor de los 17 años el equipo me quería fichar, pues, pero yo era menor de edad, no me podía contratar, no podía firmar, pues. Obviamente yo quería. Entonces, al preguntarle a mi papá, me dijo, bueno, ¿y vos qué querés hacer? ¿Querés estudiar o querés jugar? Obviamente yo le dije que quería jugar fútbol, pero él dijo, no, de fútbol no vas a vivir y tenés que... y bueno, prácticamente me sacó, no firmó el contrato y bueno, se lo agradezco. No sé en qué estaría, ahorita no sé en qué estaría, no tengo ni idea. Pero
pero bueno, me seguí estudiando, pues sigo jugando de una manera amateur, ya con menos intensidad, ya con menos entrenamiento, pero bueno, me encanta el fútbol, pues de hecho, cuando puedo medio todavía jugamos ahí, hacemos nuestras, Mm, pero, pero esa fue la razón, no, yo creo que mi papá sí jugó a nivel profesional y él no tenía muy buena experiencia de estar ahí y por ende, por su experiencia no quiso que yo siguiera y bueno, tuve mm, que hacer caso. mm. Sí, bueno, tu papá puso cordura, ¿no? Dijo, yo que he sido profesional y he visto cómo se mueve esto, mejor que te digas a los cerdos, ¿no? Sí, bueno, no sabía que iba a estar en el Cerdos, pues, Sí, pero creo que así fue no me arrepiento de la decisión de mi papá, pues, bueno, sí, sí. fue decisión de él. ¿En qué posición jugabas? Bueno, ¿O no juega- era tan destacado. Yo jugaba como volante de contención. No era no era de los más destacados, pero era de los cumplidores. Era bastante cumplidor. No es una posición que se vea mucho en el campo, que es más que todo destruir y repartir juego. Mm, Y eso era alguien que no andaba como loco corriendo por todos lados, era de tratar de retener la pelota y distribuirla. Y bueno, no sé, siempre me fascina eso. Yo, por ejemplo, admiro a Busquets, que sí. para mí uno de los juegos que no, que si lo ves en el ámbito no es un Messi, no es aquel de un cristiano que destacan y que todo el mundo lo Mm, quiere, ¿no? Abrazar, ¿no? Pero para mí era el de los que mejor distribuían la pelota, ¿no? eh. Bueno, Y la contención, ¿no? sí, bueno, el corazón de un equipo de fútbol está ahí, ¿eh? Sí. El que está arriba marca, pero el corazón está ahí, ¿eh? Sí, sí, y no destacan, pues no son los queridos, tal vez, a veces Eh, pasan desapercibidos. Bueno, ¿de qué equipo eres? Por curiosidad. ¿En Guatemala o en dónde? En No, bueno, Guatemala, el bueno, si en Guatemala municipal, equipo eres, y eres de municipal, algún sí, equipo porque español también o no? sí, me gusta me gustaba más la filosofía de Guardiola, no la de ahora, porque anda algo caído el pobre, pero Barcelona me gustan cómo juegan, no soy un aficionado así fanático, pues, pero en Guatemala sí era más fanático de Municipal, que mi papá jugó ahí. Yo jugaba en Aurora, que era un equipo contrario, ya la Aurora, por cuestiones ya casi prácticamente se ha desaparecido. Sí. Y a pesar de ser Aurora, siempre le iba a jugar en Aurora, le iba a Municipal, pues porque era el equipo donde Mm. mi papá había jugado. Igual te sacó del fútbol porque no juegas con el equipo de tu papá, ¿eh? Probablemente no era tan bueno para jugar ahí. Siempre ha sido lo más destacado. Vale. Salimos del fútbol, nos vamos al porcino, ¿eh? Otra vez. Repasando tu trayectoria, Eric, tu trayectoria profesional. Ya que además de director pecuario de Empaquetadora Toledo, una empresa muy importante en Guatemala, también eres presidente y fundador de la gremial de técnicos especialistas en cerdos de Guatemala. Veo que siempre has estado vinculado al sector porcino, porque estás no solo en la empresa, sino también en la asociación. ¿De dónde te viene este amor por la porcicultura? ¿Y tu familia de alguna manera está vinculada con el cerdo? No, la verdad, mi familia no tiene nada que ver con el cerdo. Yo cuando salí de la facultad, bueno, antes en prácticas en la facultad, me tocó ser como encargado de la granja de la facultad, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Ahí nos pasaba todo lo que no debía de pasar en la porcicultura, se nos morían era un desastre, pero estábamos aprendiendo y de hecho nosotros los incentivábamos. Ahí aprendimos a qué no debíamos de hacer. Me recuerdo que en ese momento la peste porcina clásica estaba en su apogeo en la porcicultura nacional, todavía no estaba el programa de erradicación y había una vacuna autoinmune, algo así como le llamaban, y de donde uno tenía, con antisuero se llama. Uno tenía que poner la vacuna y el antisuero inmediatamente para que no le diera y se nos moría el 50% de los animales que vacunábamos, ¿no? Era un desastre. Mm, Desde ahí empecé yo a amar al cerdo, a puros golpes. Luego, pues salí de la facultad, me fui a estudiar mi maestría. Cuando regresé,
por lo mismo, una empresa de genética que estaba iniciando en Guatemala me contrató para el desarrollo técnico de, de las granjas en Guatemala, donde se les vendía la genética, ya no existe, por cierto. Ujú. Ujú. Además, cuando yo estuve en Apogua, también me comentaron, estuve allí en mi estación en Apogua, que eres uno de los líderes innovadores de la porcicultura guatemalteca. O eso es como te definen, ¿no? Es decir, bajo tu perspectiva, o dímelo tú mismo, ¿qué diferencia a Eric Morales de otros líderes y cuáles son las principales ventajas que tiene Eric Morales para liderar correctamente? Bueno, tratamos de hacer bien, de hacer lo mejor para el desarrollo de nuestra profesión. Lo mejor que tenemos nosotros aquí es el equipo. Tenemos un equipo espectacular, con hambre, que nos gustan los retos. Y sobre todo, hemos desarrollado sistemas de información muy robustos. Se mide casi todo. No sé si todo, pero sí tenemos procesos muy claros y sobre todo medidos que nos hace tomar unas decisiones con más conciencia, si se puede decir, más profesionales, por así decirlo. De hecho, nuestros algunos asesores dicen, mire, pero ¿por qué miden eso? Pues porque tenemos la cultura de medirlo y ¿qué tanto valor les da? A veces, pues no, hay unas cosas que no dan mucho valor, pero siempre tratamos de llevar tableros que nos digan que dónde hay oportunidades. Siempre andamos buscando oportunidades. Y de hecho, la naturaleza de la misma corporación es eso, andar buscando la mejora continua. Nos hace en una empresa tan grande también tenemos competencia interna, ¿no? Y que no necesariamente es sobre la misma eslabón de la cadena o en otras proteínas o en harinas o en galletas o en lo que sea. Estamos en una competencia sana interna. Y bueno, y no llegamos a la competencia del mismo sector, bueno, en Guatemala y los desafíos de que tenemos unos monstruos en el norte que son muy Sí. grandes para nosotros, comparados, ¿no?, a nosotros, ¿no? Ujú. Bueno, para tener una competencia interna y externa tan importante, llevas más de 13 años liderando la parte becuaria de Empacadora Toledo. Y además yo, por lo que tengo entendido, empezaste que eras el consultor. O sea, eras un consultor que iba a visitar las granjas de Empacadora Toledo, pero finalmente, por lo visto, te hicieron una propuesta de integrarte profesionalmente. Vamos a decir que integrarte profesionalmente en exclusiva. Claro, una persona que es independiente y que vive de lo que trabaja para sí mismo, pasar de golpe a formar parte a una organización con una gestión de personas y equipo, ¿cómo tomaste esa decisión y cómo fue el cambio? Pero la decisión no fue fácil. La verdad es que estar uno acostumbrado a trabajar independientemente bueno, el jefe directo era uno mismo. Eh, pero pasé más de 20 años viajando mucho. Y la decisión fue una decisión familiar prácticamente. Viajaba mucho, más de 3 semanas al mes, y la cuarta semana que estaba en Guatemala no pasaba en mi casa, pasaba de arriba para abajo. Y bueno, mis hijos se crecieron y yo ausente, ¿no? Esa fue la decisión principal, pues, estar una buena oportunidad en Guatemala, estar más en el país y ya ver a mi familia ya todos los días era algo que pesaba, ¿va? Después de tanto tiempo. Bueno, después mis hijos se crecieron y ahora ya no me quieren ver mucho, pero esos ya son otros 100 pesos. Te tengo que decir que vuelven, ¿eh? O sea, ahora están en el momento que lo más importante es su trabajo, los amigos, pero con el tiempo vuelven. Sí, sí, es parte de la vida, pues, es parte de la Con el vida. tiempo vuelven. Además, tú dices que la decisión fue una decisión familiar, no fue fácil, pero es que
yo creo que, por lo que tengo entendido, y hablabas al principio, ¿no? Que todo era un poco desastre, que vacunaba y se moría en la mitad. También habían brotes de peste porcina en ese momento, por ahí. Entonces, y yo creo que te integraste en un momento muy delicado, ¿no? Porque fue un momento, la integración en la empresa fue muy delicado. ¿Cómo fue? Explícanos cómo fue ese proceso de integración en ese momento tan delicado. Vamos, de hecho, yo creo que en principio mis jefes anteriores se habían arrepentido de contratarme, que fue en un brote también de peste porcina clásica ahí por el 2011, 12. Y bueno, la decisión al entrar, bueno, hay que sacrificar animales, entonces te contratamos para que los salvaras, no para que los sacrificaras. Y sacrificamos probablemente la mitad de la mortalidad de lo que, pero es lo que había que hacer en su momento para detener el brote. Gracias a Dios, con ayuda de colegas que habían vivido estos problemas en Sudamérica, salimos antes de lo que pensábamos. Habíamos hecho un planning de que íbamos a salir en tanto, conseguimos la vacuna, que no, en ese momento no había vacuna en Guatemala porque en teoría estaba erradicado. Se consiguió de la República Dominicana, se trajo, vacunamos y luego ya el gobierno tuvo que actuar y crear un programa de control en primer lugar. Y y con esta, ya internamente dentro de la empresa, la controlamos y no habíamos tomado esas decisiones tan severas de sacrificar un montón de animales, hubiera sido mucho más largo el sistema de control. Habían cosas que no sabíamos, por ejemplo, el vacunar lechones nacidos sin calostro para bloquear al virus, para que no le pasara. Era algo que yo no sabíamos, algún asesor nos lo dijo, lo hicimos y realmente nos fue muy bien, muy bien. Entonces, al principio de la molestia que tenían los jefes, de que hay que sacrificar todos estos animales, sacrifiquemos esto, pues ya vieron que la cosa iba cambiando y fue algo turbulento. No creí que cuando ingresé, no creí que iba a estar tan alegre, tan movida la cuestión. Pero esas decisiones las hemos seguido tomando, hemos tenido problemas en el camino, eso nos hizo ser más resilientes y a tener que tomar decisiones fuertes cuando hay que tomarlas, pues, porque creemos, lo convencemos y eso sí, tomamos riesgos controlados, ¿verdad? Siempre, sí, riesgos medidos y generalmente hemos apostado a, a que el éxito va a ser menor de lo que hemos logrado. Lo medimos y hacemos todo, lo hacemos en cuestiones económicas y decimos, bueno, esto se nos paga se nos paga en X años, en 1 o 2 años, y generalmente lo hemos recuperado en menos tiempo y Ujú. con mayores retornos sobre la inversión. Entonces, a ver, si entiendo bien, tú eras consultor, ibas a Ujú. empacador a Toledo, le decías cómo tienen que saber los animales, deciden contratarte y lo primero que dices es que tienen que sacrificarlos. ¿Cómo se plantea eso al director de una empresa que le tienes que decir que, no, que en vez de salvarlos, lo que tiene que hacer es matarlos? ¿Cómo te encuentras en esa posición? Bueno, pero para aclararte, era consultor de casi el 80% de las empresas de cerdo de Guatemala, a excepción de Toledo. Eh, Toledo la ah, conocí cuando entré. Entonces, pues al peor me lo principio era pones. como Pues, cuando pues entré peor. con esa decisión que probablemente íbamos a entrar como consultores, pero no, después pues me quedé. No conocía la intimidad de Toledo. De hecho, era la única granja probablemente en Centroamérica que no conocía. Y y bueno, no sabía y ahora los molesto, les digo, me vendieron espejos, pero no, no me arrepiento. Realmente era difícil el panorama cuando entré, pues, porque cuando la conocí estaban estos problemas, pero el equipo, bueno, todo el mundo estábamos asustados, nos apareció. Yo creo que lo mejor que puede hacer es consultar con gente que yo siempre les digo algo al equipo, que no es necesario saberlo todo. De hecho, la época de los sabios se acabó, pero sí hay que buscar quien sepa y que nos enseñe. Entonces, abocamos a gente que sabía, nos adaptamos al sistema de esto y con nuestro conocimiento hicimos algo que nos fue bien. No todo lo que hemos hecho nos ha ido bien, pues, pero generalmente contigo tomamos riesgos controlados, pero gracias a Dios ha sido más aciertos que desaciertos, ¿no? Y bueno, en un momento, como te dije, llegué con mi jefe, el director general en ese momento, y dije, mira, tenemos que hacer esto.
Y no, pero ¿y por qué, amigo? Si eso no, si te contratamos para que salvar animales, no para matarlos. Pero la única manera en que te podemos detener este brote, Ujú. y la verdad es que, bueno, lo convencí, me dijo, pues dale, hay que hacerlo, y nos fue muy bien. La verdad es que no no sé si fue la mejor decisión, pero fue una muy buena decisión. Hombre, yo creo que los números y la historia te avalan, ¿no? Es decir, dirías que recuperar la inversión en un año, la recuperaste en 6 meses, creo, ¿no? O sea, Sí, además fue muy sí. rápido, Sí, fue muy rápido. Aún muy así rápido. hemos entrado en programas de erradicación, por ejemplo, de micoplasma en un flujo y conjunto con el equipo veterinario. Bueno, ¿y esto cómo lo vamos a pagar? ¿Lo vamos a pagar así tan? Pretendíamos pagarlo en 2 años y se ha pagado en menos, y así hemos centrado en varias cosas. El país, por el mismo el desafío que te decía del nuestro hermano del norte, México, que es grandísimo, hay mucho contrabando y con eso vienen un montón de enfermedades. Entonces hemos apostado mucho a la bioseguridad, no estamos blindados al 100%, o sea, Ujú. eso está claro, pero esos desafíos nos permiten estar monitoreando y tener un sistema de procesos de bioseguridad que yo creo que, a pesar de que es robusto, no nos blinda al 100%. Mm. Vale, has dicho una frase que me ha quedado un poco, o sea, me ha gustado, tengo que decir, que es que una persona no tiene por qué saberlo todo, pero sí debe rodearse de gente que lo sepa. Ujú. Entonces, tomando esa frase que vas a decir, pues, ¿qué personas han sido influyentes para ti, de las que te has rodeado y para tu empresa? Bueno, con nombres y Sí, apellidos. sí, puede ser con nombre o puede ser un familiar, no sé. Sí, sí. Bueno, ¿no? Desde el punto de vista de la empresa, como te dije yo, cuando ingresé y en el mundo de consultorías conocía a un montón de consultores, pues, y eso uno va diciendo, bueno, me parece bien, este me parece que sí, por acá. Pero bueno, no podías tener todo el universo de los consultores que uno conoce. Entonces dije, bueno, yo necesito un asesor nutricional. En su momento, algo polémico, mi querido Dios lo tenga, descanse en paz, el doctor Pepe Cuarón, ¿no? Muy conocido, un científico. Él dije, yo necesito trabajar con el doctor Pepe Cuarón. Con todo y su polémica, era un científico y que le decía al pan pan y al vino vino. Era muy claro, muy directo. Él fue uno de los que nos ayudó a levantar esto. En su momento, el doctor colombiano, ¿cómo se hace? Me olvidó el nombre de mi querido amigo. Ay, bueno, es un doctor colombiano de patólogo que Ujú, todavía nos visita, ya está algo grande. ujú, Y bueno, dos o tres eran nada más. Ellos me influyeron para lo del trabajo. De ahí, pues, soy un lector acérrimo y, bueno, hay mucha influencia de Sharman, bueno, hasta de Nietzsche, te digo, Nietzsche que me fascina. Me gusta mucho la novela histórica leer y bueno, todo eso te va dando pautas de que en tu mundo tienes que rodearte de gente. Y bueno, y como dijo Confucio una mesa, si en mi mesa yo soy el más inteligente, estoy en la mesa equivocada. Entonces tengo ujú, que rodearme de gente que sea mucho más, que sepa mucho más que yo. Y eso es lo que tratamos en el equipo, ¿va? El equipo y que todos piensen lo mismo. Eso es lo más ujú, importante. Que piensen lo ujú, mismo para que todos crezcamos, enriquezcamos, ujú, ¿no? ujú. El, cuando hay, hablando de equipo, cuando tienes un equipo profesional y que sabe más que tú, digamos, que es bueno, y hay y no opinan igual, dices que opinan igual, pero supongo que no siempre todo el mundo opina exactamente igual. ¿Cómo haces para juntar diferentes tipos de opinión, diferentes tipos de formas de enfocar un problema o una situación, un reto, y que eso se conjugue entre todos y funcione? Sí, eso es un bonito reto, que casi es bastante polémico. Nuestras reuniones son alegres, ¿no? Porque, no, que yo no estoy de acuerdo, que esto me parece, no, que mejor, no, que esto no va a ir mejor. Y al final, el consenso no es fácil, no es fácil.
Ya cuando ya está entrampado, pues ni modo, hay que meter un poco, un dejo de autoridad. Dice, bueno, entonces vamos a ir por esto, muchachos, que vamos a asumir esta responsabilidad. Pero generalmente no es, no llegamos a eso, es muy poco Mm, lo que del autoritarismo. No, entonces nos vamos a ir por esto porque no hay consenso. Aunque hay mucha discusión, generalmente llegamos a un consenso o algunos se dicen, no, creo que sí, vámonos por acá. Y si no, pues nos vamos por allá. El mm, enderezar el camino nunca, no es malo, pues. Y mm, uno, todo mundo, todos somos humanos y a pesar de que hay mucha gente que entiende mucho y que en nuestro equipo han vivido mucho de la porcicultura, pues nos equivocamos, pues. Y hemos mm, cometido, no errores, a veces horrores. mm. Aún con todo eso. Sí. Los Pero, profesionales del sector, aunque no lo quieras reconocer, Eric, tienen una percepción de ti como un gran innovador. Te perciben así. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, o sea, por responder, es ¿qué ha aportado a nivel innovador Eric Morales durante su trayectoria en Empacadora Toledo o si ha habido algún momento concreto o alguna anécdota concreta? bueno, tal vez, tal vez nuestro sistema de información probablemente. Eh, Tenemos una base muy robusta de información donde medimos todo, sabemos cuántos litros por kilo de cerdo gastamos semanalmente, diariamente y ajustando, por ejemplo. Eh, un momento dado, los de la casa, nosotros tenemos historia desde el 2012 que yo ingresé de cada lechón que ha nacido en nuestra granja. Lo pesamos o individualmente, pesamos y hacemos mucha labor. Tenemos, la verdad es que nuestras granjas en Latinoamérica trabajamos mucho con mucha gente, si se compara con Europa. Si tú me Mm, dices el head count por cerdas en Europa y la comparas aquí, es probablemente un 300% más. mm, Trabajamos mucha gente, pero no está en la planilla, no está el dolor de la producción, pero ellos hacen mucho la diferencia. Eh, Probablemente el costo en costo de producción es en Europa en Latinoamérica, específicamente en Guatemala, la mano de obra representa un 3% del costo, que es muy parecido, por ahí 3 4%. Pero nosotros trabajamos con mucha gente, no es tan automatizado y por eso es que la gente, si por ejemplo tú hablas de mortalidad predestete, para nosotros a mí arriba de un 5% ya es para estar arrancarme los pelos, un 5% un predestete, cuando lo mm, hablas de 10 15%, pero esa diferencia de un 5% lo paga se paga una o dos personas más en nuestros países. Y no mm, pagándoles mal, pues, porque no tenemos a niveles de salarios como en Europa, pues, pero la ya. gente con el nivel de vida es diferente y aquí pagamos muy bien y pagamos por producción y sobre todo, como algo anecdótico, somos de la corporación el área donde menos rotación de personal hay. No llegan ni te podría decir al año que ni a un dígito. Es de punto 6% o sea, la gente les gusta trabajar aquí, la gente en el campo, las oportunidades tampoco son miles, pero como se les trata bien, eh, hasta el año pasado, pospandémica, empezamos a tener ciertos problemas porque tenemos tan buena gente que alguien se fue a Canadá, Estados Unidos y son tan buenos que los mandan de regreso a traer gente nuestra para ir a trabajar a Mm, granjas de Estados Unidos. Como una anécdota, fui a una granja que era una referente de la casa genética, a Ball, algo así se llama, un pueblo que está fundido en Nebraska. Y entrando a la granja, yo bañándome y salgo, cuando salgo entro a la granja y veo, ¿y ustedes qué hacen aquí, muchachos? Todos los que estaban ahí, trabajadores, eran ex empleados nuestros. Te llega el mm, 90%. ¿Y qué pasó, mm, doctor? ¿Usted qué anda haciendo aquí? Pues aquí visitándolo. mm, Y, y ellos, pues, contentos. Entonces, tenemos una buena escuela formadora ahí de técnicos en porcicultura. mm.
hablando, te había preguntado sobre el tema de innovaciones también. Normalmente en granjas de engorde tradicionalmente Mm. cuesta más invertir dinero, invertir plata en tecnología. Pero en cambio tú indicaste, en su momento tengo entendido que indicaste la necesidad de tecnificarlas y sobre todo trabajar muy bien todo lo que es la ventilación en engorde. ¿Merece la pena la inversión en ese sentido y qué resultados ha dado? Uy, eso fue un giro de 180 grados cuando lo conocimos. Eh, Empezamos en una granja nueva, de hecho, de ahí surgió también lo de un programa de erradicación de micoplasma y creamos una granja nueva. No estaba diseñada para ventilación y nos iba mal. Nos iba mal, mal, mal. Era una granja en clima cálido. Como te dije, hay que buscar quien sepa. No, nosotros no sabíamos nada. Al final encontramos a alguien de la experiencia avícola, que era de la empresa hermana, y que nos enseñó. Trajimos asesores de la genética que nos decían, miren, no usen más de 400 pies por minuto porque si no, los cerdos se van a molestar. Y entonces, bueno, yo estaba con ellos, pero el muchacho que tomamos de la avícola me dijo, no, eso es mentira, hay que darle más. Ahorita andamos alrededor de 1000 pies por minuto, ya más que duplicado. Eh, Eso se pagó. Me recuerdo que cuando hicimos el análisis económico, y digo, bueno, ya vimos que le encontramos el sabor al asunto, empezamos a ver los números, dije, bueno, esto se paga en 6 meses. Fui con mi jefe nuevamente a pedir dinero. Dije, mira, ya le encontramos la manera a esto. Necesito, no recuerdo, creo que era $1 millón. $1 millón. ¿Qué querés? Lo que quieres estar loco. Te lo pago en 6 meses. No, yo digo, estás loco. Que no. Dame un año y te lo pago, pues. En 6 meses solo estaba pagado. Y realmente a nosotros nos revolucionó, es la nueva manera de todos nuestros crecimientos van enfocados hacia eso. Tenemos, obviamente, cambiar granjas, las granjas viejitas, pues es mucho más caro modificarlas que hacer unas nuevas con ese sistema. Y empezamos, esa se llama Don Pedro, ya la versión Don Pedro 1, ya va por la versión Don Pedro 4, donde hemos ido mejorando cada nuevo galpón que ya tenemos nueva versión. Y como te digo, cada paso, pues tenemos que aprender algo, pues. Esa sí es un sistema de innovación. Esta granja produce 500. Para que lo tengas ahí de referencia, tú que estás ahí en el 535 kilos por metro cuadrado al año. Poblamos a 0,58 metros cuadrados por animal, para animales ahorita alrededor de 138 kilos. Obviamente con despuntes, ¿no? Con sorting. Y produce produce bárbaro, es lo mejor que he visto yo. Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro grado de salud en esas granjas es muy bueno. Somos libres de micoplasma, libres de APPL, libres de muchas enfermedades. Entonces, no lo puedo recomendar en general porque si hay algún compromiso sanitario, no sé cómo va a funcionar. No tengo esa experiencia. Ya. Pero a nosotros nos ha funcionado de una manera espectacular tener tantos cerdos hacinados. Y de hecho está enfocado con lo de bienestar animal, que estamos en eso también, porque digo, bueno, la mejor manera de medir el bienestar animal es la producción. Si el animal produce es porque está cómodo, pues. Entonces ahí tiene su comida, buena ventilación, mejor ambiente y el animal se rinde muy bien. Claro, al final le das bienestar al animal y le das Sí, tecnología, al final produce más. Eso es así. sí, sí. Así. Y esa es una Em, eso es de lo último de él. Sí, yo me recuerdo que Laura Batista en esto, pero para nosotros ya, como innovación, ya pasó a ser parte de nosotros. Pero ya no es sí, vale la innovación. pena. Ya no es innovación, ya es una estrategia Ujú. ya en la empresa, ¿no? Sí. Mm. Déjame pasar, también te hablé sobre esto cuando estuvimos en Apogua, un poquito los consumidores, ¿eh? Quiero saber un poquito tu visión. Nosotros sabemos que los consumidores van cambiando las costumbres, sobre todo hay motivos económicos, por un lado, está claro que siempre hay motivos económicos, hay carnes más económicas y carnes menos económicas, ¿no? Pero más allá de ello, los hábitos de consumo
también cambian pueden cambiar por la percepción que tienen de la ganadería. ¿Tú cómo ves al consumidor del futuro? Bueno, cada vez los jóvenes son más exigentes, ya están pidiendo que se críen bajo bienestar, bajo ciertas condiciones, y creo que en nuestro caso, en Guatemala, la percepción del cerdo era muy mala, ¿no? Y sigue siendo muy, no puedo culpar a nadie directamente, el gremio médico, pero sí tuvo mucha culpa en decir que el cerdo era sucio, que el cerdo, que el famoso cisticerco, ya en unas granjas tecnificadas, pues eso ya no pasa, pues, no existe. Mm, Eso es principalmente del punto, pero en Guatemala lo económico, pues es un país que en vías de desarrollo pobre, eh, el consumo de carne, de proteína de mayor calidad, y sigue siendo el pollo la número uno por lo mismo, que es lo mucho más barato. Entonces, mm, primero hay la sobrevivencia, después ya un poquito los gustos. Al cerdo se le ve como la segunda o tercera proteína, por mucho separado del pollo. Eh, Tenemos grandes oportunidades. El consumo per cápita en Guatemala está alrededor de 5 kilos, 5 kilos y medio. sí, Es bajísimo, pues, o sea, la oportunidad, mm, pero va a ir de la mano con que la clase media se vaya desarrollando, haya más poder adquisitivo, entonces ya me puedo dar unos gustos porque nadie puede negar que el sabor del cerdo es único, pues, si es por sabor, sí, como rico. carne de cerdo. Mm, Pero si no tengo acceso, no tengo dinero, pues voy a comer la proteína que el huevo, bueno, es la tercera proteína, primero huevo, pollo y cerdo, la tercera. mm, mm. La Ujú. avicultura sigue estando, en general, en Latinoamérica en general, suele ser Sí, la gran la opción producción. número uno. Sí, claro, es decir, es como decía al principio yo en la introducción, es un tema económico primero, porque claro, primero es la supervivencia, ¿no? Pero cuando pasa en supervivencia, claro, la imagen que tenga el sector porcino es muy importante, porque cuando se crecen ingresos y una familia se sitúa en un grado de ingresos que puede consumir otro tipo de carnes, claro, la imagen del cerdo aquí va a ser clave para que no se muevan a otras carnes, ¿no? Sí, y bueno, y también el cerdo lo enfocaba mucho a la fiesta, ¿no? Cuando hay una fiesta, Eh, una boda, pues va el cerdo, ¿no? eh, Entonces y lo ven como lo prohibido, ¿no? Como el mm, pecado. Y eso mm, no, eso es un mal enfoque. Debemos de cambiar eso. Yo sé que tenemos que trabajar toda la industria, no solo para cambiar ese pensamiento, donde la carne de cerdo debe ser de todos los días, pues. mm. Aunque tengáis en Guatemala 5 kilos por habitante y año de consumo de carne de cerdo, ¿qué porcentaje de mercado tiene Empacadora Toledo, el mercado guatemalteco? Es en Guatemala, te diría, es nosotros tenemos una posición central, es decir, de la capital, el área central de la capital muy fuerte, donde estamos posicionados alrededor del 80%, pero a las afueras es muy baja, alrededor diría un 6-8% de market share. Entonces tenemos una gran oportunidad, porque no, Guatemala no es solo el área central o su capital, pues Guatemala es mucho más que eso. Eso es una gran oportunidad que tenemos. Eh, También hay que entender que en las afueras pues hay más cerdo de traspatio y entonces eso ellos abastecen mucho más, ¿no? Entonces habría que Mm, estudiar ese fenómeno más para ver en qué manera podemos penetrar porque sí, obviamente la percepción del mercado de nosotros es que nos ven como calidad, como inocuidad. Y bueno, yo estoy hablando de carne, ujú. pero la penetración en embutidos y en esto sí es mucho más. No la conozco a la perfección, pero sí estamos mucho más penetrados, no solo en Guatemala, sino que a nivel centroamericano. Claro. Es claro, si vamos a Guatemala y vamos a un restaurante y tomamos una rib de cerdo en Guatemala, lo normal es que me encuentre con una carne que viene de Empacadora Toledo. Pero si me voy a una fiesta al campo, es más difícil eso, encontrárselo, ¿no? No, no encontraste. Es muy Vale. difícil, así es. Ya, ya. Vamos a ir a la última parte de la entrevista, que a mí me gusta hablar un poquito.
del país, de la sociedad a nivel sociopolítico, vamos a decir, en este caso. Bueno, yo tengo entendido que la entrada de Bukele en un país que tenéis vecino ahí, la presidencia de El Salvador, ha, ha provocado, o tengo entendido que ha provocado que muchos pandilleros y gente emigraran a otros, y entre ellos también ha sido receptor de migración a Guatemala. ¿Eso realmente es cierto, es así o no es así? Creo que sí, sí en cierta medida, pero te digo, no es por el fenómeno Bukele que Guatemala tiene sus problemas, ciertos problemas de inseguridad, porque es como, la inseguridad está más que todo en ciudades, ¿verdad? Pero creo que Eh, todas las ciudades del mundo tienen ciertos niveles de inseguridad. Eh, Vivimos en este país y te digo, yo no ando blindado, ni ando, ando moviéndome en el campo por ir visitar las granjas y hay ciertos lugares donde obviamente como que no debes de ir, no debes de ujú, ir porque te corres más el riesgo. Pero sí, sí afectó en cierta medida y obviamente las malas noticias son las que eh, más rápido caminan. Eh, el boom que tuvo Bukele en su seguridad, sí, sí, sí se ha notado en El Salvador. La verdad es que yo he visitado El Salvador y todo el mundo habla de la seguridad y eso es algo que es una tarea pendiente para nuestros países y para nuestros gobiernos. ujú, No sé de qué manera lo pueden manejar, tal vez o que lo aprendan de Luis Bukele, pues, de lo que él hizo. ujú, Y sí, sí hay cierto ruido de inseguridad en los pandilleros, las cárceles en Guatemala están igual de atestadas y más que todo en de las cárceles se ven los problemas de extorsión también, que eso ujú, creo que lo evitó bastante Bukele. ujú. Sí, Ujú. o sea, estando de acuerdo o no estando de acuerdo, sí que es verdad que Bukele cambió completamente Sí. el panorama en en El Salvador. Eso, Ujú. ¿cómo lo ve la sociedad guatemalteca eso? ¿Cómo no ha creado una cierta inseguridad en los gobiernos de los países alrededor, como Guatemala? ¿O cómo se está viendo? ¿Se ve con envidia o cómo se ve en la situación de El Salvador en Guatemala? Bueno, yo no sé cómo lo ven los gobiernos, pero nosotros sí lo vemos con algo de envidia. Algo de envidia. Yo creo que Bukele lo habían clonado como en toda Latinoamérica y creo que hasta Norteamérica. Prefiero un Bukele que un Trump, seguramente. Y bueno, no solo, yo creo que todo el mundo habla de Bukele, pues, y el fenómeno Bukele, más que todo por la seguridad, ¿no? Sí, yo creo que eso sí lo cambió, y eso creo que son las tareas que nuestros gobiernos deben de aprender, pues, porque copiar no es malo, copiar lo bueno Ujú, no es malo, no es nada ujú, malo. Y de hecho, ujú. hasta debería poner su academia Bukele, creo yo, para gobiernos. Está bien. Más allá de esto, de que hemos hablado hasta ahora, ¿cuáles son los principales retos que se enfrenta tu país, Guatemala, de cara al futuro? Bueno, eso que lo que tú dices, lo que dice en los negocios sí hay muchos sistemas de extorsión. Entonces, seguridad debería ser uno. El desarrollo eh, la polarización política que hay en Guatemala, que ahora todo el mundo, un grupo se anda peleando con otro grupo, no deja que el país avance, no ha dejado yo no sé si este gobierno tiene la intención buenas intenciones, pero no lo han dejado mucho trabajar, entonces, por la misma polarización, Ujú, infraestructura, pero yo creo que principalmente es el fenómeno de seguridad. La gente quiere salir a las calles y anduviera probablemente consumiendo mucho más si pudiera salir libremente. Eh, Más que todo, pues, pero la percepción que tengo, yo ando mucho en la calle porque mi trabajo es ese. Yo nunca he visto nada, nunca he tenido ningún problema de seguridad, gracias a Dios, pero esa es la percepción que todos tenemos, ¿no? Eso ujú, no quiere decir que yo salgo libremente, ando allá. ujú, Siempre andas con tus temores, ¿no? Pero nunca me ha ujú. pasado nada, gracias a Dios. Sí, yo tengo que decir que viajo mucho a Latinoamérica y yo nunca he tenido ningún problema hasta ahora. Y tocamos madera, como decimos aquí, hasta ahora no ha pasado nada. Incluso estuvimos hace poco en Apogo, allí en la antigua. Ujú. No tuve en ningún momento, y yo por lo menos no tuve en ningún momento sensación de seguridad, por lo menos por mi parte. Y hasta ahora, de momento, no ha pasado nada. O sea, es decir, que tampoco se está mal, ¿eh?
Sí, por eso más que todo la percepción que de lo que se Sí, habla, que uno mismo lo siente, sí, pues sí, porque, por sí, ejemplo, vas a la Antigua, que es una zona, es una ciudad bastante segura, pero bajas tu computadora del carro y sí, no la dejas en el carro, pues, o cuestiones sí, como esas. Que eso sí, no está más, pues, prevenir, ¿no? sí. Sí, sí. Esto, estás hablando de Bukele, de los gobiernos, y esto es algo que pregunto siempre a todos los invitados de Agribusiness. Así que te lanzo también a ti la pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cenar con el señor César Bernardo Arévalo, que es el presidente de tu país, ¿qué le pedirías en nombre del ciudadano medio guatemalteco? Bueno, que se ponga a trabajar, que trabaje por el bien del país. Yo creo y es de cambiar esto de la percepción. Entiendo que el fenómeno Bukele también es mucho marketing, porque nosotros vendemos mucho lo malo y no lo bueno que hacemos. Entonces, y eso es un éxito de Bukele, es un mercadólogo de primer orden. Eh, entonces, nuestros países siempre es más fácil vender lo malo, ¿no? Entonces, que se ponga a Ujú, trabajar por el bien y que deje trabajar, pues es cada ujú, quien haga su trabajo, pues eso. No es ujú, que no nos sentamos aprisionados a que no podemos trabajar, se puede trabajar, pero se puede trabajar en unas mejores condiciones, con mayor seguridad, ¿no? ujú. Bueno, eso es algo que me dicen muchos, ¿eh? Tengo que decirte que más que trabajen, muchas veces me dicen eso, que dejen trabajar a los demás, ¿no? Que es una Ujú. Sí, frase bastante repetitiva, que dejen sí, trabajar. sí, eso es, Mm, mucho ayuda al que no estorba. exactamente. Em, yo he estado varias veces en Guatemala, he tenido la oportunidad de visitar la Antigua, que ya yo lo hago yo a nivel personal, ya lo digo, el que vaya a Guatemala no se puede perder la Antigua y los volcanes, el del agua, el del fuego, el lago, la ciudad antigua, que es una ciudad colonial preciosa. Eso ya lo digo yo, pero si tú que eres guatemalteco, si viene una persona con la familia y tiene que pasar una semana en Guatemala, qué le recomendarías como imprescindible? Bueno, Guatemala, diría sin temor a equivocarme que es el país de mayor diversidad de toda Centroamérica. Aquí puedes estás en la playa a nivel del mar y en 45 minutos estás a 3000 metros en un volcán altísimo, o el altiplano. Eh, Hay ciudades impresionantes, por ejemplo, Tikal, es una ciudad impresionante que una semana solo ahí te queda corto. Te quedas Ujú, corto por esa zona, la zona de Petén, todo lo de la arqueología, y ver la cultura maya, que era que era la meca de la cultura maya, del clásico de la maya, de los mayas, ¿no? ujú. Que estás Sí, que no hablando son, de ¿eh? 3000 No años son, antes de Cristo, ¿no? Que son claro, ciudades sí, claro. riquísimas. Sí, Eh, se interpreta México muchas veces como cultura maya, pero Guatemala es como el corazón, ¿no? Vamos a de decir, de la la, cultura. Es la meca, Es la aquí está Meca. el corazón de la cultura maya Eh, en la zona de Petén, en Guatemala. ujú, Tienes playa Atlántico con arena blanca y el Pacífico con arena volcánica, que es gris. ujú, Pues una semana para visitar Guatemala es muy poco, ahí tienes ujú, de todo. El lago de Atitlán es el lago es grande, un cráter antiquísimo, donde tienes aguas termales, hay aguas frísimas, hay de todo. Eh, ujú, bueno, el Caribe guatemalteco es muy bonito. Hay un lago, el lago de Izabal, que es el lago más grande de Guatemala, que navegable, con islas internas. Puedes ujú, hacer buceo ahí, ver las vacas marinas que les llaman. Puedes ver, hay mucho por qué ver en Guatemala. Realmente los invito. El altiplano o Huehuetenango tiene unas zonas preciosas, alturas de 3000, 4000 metros, ver volcanes, montañas, es impresionante. ujú. Bueno, Vamos, hay un Eleña. lugar, Cobán, que está en el centro con su chipi chipi, le llaman, que es una llovizna permanente que se mantiene, que son bosques húmedos, nubosos, para Ujú, ir a ver quetzales, ver aves exóticas ahí, que son ujú, selvas. Es muy bonito. ujú. Ahí sí que los Bueno, invito a todos. sí, aprovecharemos, nosotros que también nos dedicamos a la agricultura, y tu empresa también se dedica a la agricultura, el año que viene tenemos ahí un evento en Guatemala, importante el año que viene, en el 2026, así que aprovecharemos para visitar Ah, bueno, y Guatemala. también te diría, la pirámide más voluminosa del mundo
en el mirador, la Danta. Esa es un paseo imprescindible. Bueno, ahora lo pueden hacer en helicóptero. Anteriormente era 2 días a pie, donde las comunidades lo toman a uno y Ujú, eso es impresionante. ajá, ujú, Invito a el mirador, se llama la pirámide de la Danta, es la pirámide de mayor volumen es como 5 veces la de Keops, por así decirlo. ajá. Mira, eso yo no lo desconocía. Tengo que decirte que lo desconocía. Yo creo que lo desconocemos. La Mm. mayor parte de los europeos esto. Lo desconocemos. Bueno, sé que has estado impartiendo charlas en más de 100 ocasiones. Eres un gran palestrante internacional, nacional e internacional. Nosotros como empresa tenemos un pequeño evento, es decir, comparado con todos los que has estado, que se llama el Portiforum, que poco a poco lo vamos desarrollando internacionalmente. En España tienes un evento de unas 1000 personas, pero internacionalmente lo estamos haciendo en Miami, también lo he hecho en México. Entonces, te quiero preguntar una cosa. ¿Te apuntarías a impartir una charla sobre liderazgo y capacitación en uno de nuestros eventos? Bueno, con gusto, tenemos la oportunidad, con mucho gusto. Nos gusta compartir mucho, pues, porque el conocimiento es de aquel que lo pueda adoptar y aplicar sobre todo. Pues con mucho gusto, Ujú. con mucho gusto Ahí estamos a la verdad. me la anoto aquí. Bueno, Eric, por mi parte ha sido un placer esta hora que hemos estado aquí parlamentando, charlando. Ha sido un placer. He tenido más tiempo de preguntarte lo que te pregunté en Apoua. Yo estoy seguro que muchos ya van a conocer un poquito, ya te van a conocer bastante más a través de la entrevista. Y también nos ha abierto un poquito las puertas de tu casa y nos ha explicado cosas bastante interesantes desde el punto de vista interno, ¿no? Que normalmente no se suelen explicar. Y te agradezco la sinceridad, te agradezco la transparencia con lo que lo has hecho y te enviamos un saludo desde aquí, desde España, a nuestros hermanos, los latinoamericanos o guatemaltecos en este caso, y para ti y toda tu empresa. Bueno, muchas gracias a ti, a Green News, al grupo Green News. Y bueno, estamos a las órdenes en lo que podamos, en lo poco que podamos aportar. Muchas gracias. A las órdenes nosotros, Eric. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, pues ya está, he acabado la entrevista de hoy con Eric Morales de Empacadora Toledo. Espero que, como les decía en el cierre con Eric de esta intervención, la verdad es que ha sido bastante transparente y tengo que agradecer la sinceridad y la claridad como ha explicado todo y una persona que es un ejemplo para seguir de muchos líderes o mucha gente que se considera líder en el sector del porcino y la avicultura también. Mucha gente se considera líder, pues con Eric Morales aprendemos muchas cosas de una persona que desde su humildad lleva 13 años liderando un equipo y una empresa modélica, no solo en Guatemala, sino en todo Centroamérica. Así que les animamos a seguir siguiéndonos en ese tipo de entrevistas de Agribusiness y hasta la próxima.